El miércoles 1 de octubre, el Senado de la República aprobó modificaciones a la ley de amparo con un total de 76 votos a favor, 39 en contra. A decir de los morenistas, la bancada de Morena, esta reforma busca hacer más expedito el juicio con la reducción de plazos y el dictado de sentencias con un plazo preciso. Pero la oposición insiste, la aprobación representa un retroceso en los derechos. Elimina el amparo colectivo, lo que busca despojar a las y los ciudadanos mexicanos de su escudo frente al abuso del poder. Vamos a platicar con los que saben de este tema. Le agradezco mucho que haya aceptado platicar aquí en Escopio Digital al magistrado en retiro, José Manuel de Alba. Vamos a hablar de esto que está sucediendo en nuestro país. Bienvenidos a Escopio Digital. Vamos a tener otra charla, otra plática. Me da mucho gusto recibir al, ¿sería magistrado en retiro? Magistrado en retiro forzoso. Forzoso, José Manuel de Alba. Platicamos con él en varias ocasiones, no aquí en el estudio, pero en varias ocasiones, en todo este tema de la reforma judicial. Él participó muy activamente pues, en las manifestaciones de rechazo, de oposición a esta propuesta que tenía la Cuarta Transformación, que bueno, pues ya vimos cómo se realizó. Pero lo más interesante es que también estamos viendo ya para qué esa reforma, ¿verdad? Exacto. La reforma a la ley de amparo, pues viene a ser como el tercer piso de la reforma al Poder Judicial. A ver, una reforma al amparo que hicieron de noche, en fin de semana. 15. El día 15, que todo el mundo andábamos, bueno, así es. Algunos andaban todavía en el grito y celebrando, pero muy a la escondidita y pues muy, muy sorpresiva después. Y qué bueno que nos das oportunidad de que se sepa más o menos de qué se trata este asunto. Platícanos. Pues esta reforma pues tiene carácter muy regresivo, pero es lo que podíamos decir que es muy de protector a la autoridad, cuando el juicio de amparo nace para proteger a los ciudadanos. Claro. Empieza con eso. En realidad, por ejemplo, ¿cómo cambia la fórmula? Estábamos en 1917, por ponerlo así, tenemos el derecho, el juicio de amparo, y habla también de los derechos humanos. Y es un cambio de palabra que hace que se cambie. La Constitución del 17 y hasta antes del 2011 decía, se otorgan los derechos humanos. Era una cuestión, la otorga el legislador y te la doy a ti, así muy, digamos, graciosamente. Uh-huh. Pero en la reforma del 2011 ya no se habla de otorgar, se habla de reconocer. Y esto cambia las circunstancias. Reconocer es, no me lo estás dando, tío, es algo que ya tengo. De ahí se reforma la ley de amparo también en ese momento, pero para bien. Empieza a funcionar muy, muy bien la ley de amparo, muy protectora. Con este cambio se renueva lo que le llamaban un interés jurídico. Hay digamos, ¿cómo le podemos decir? Tenemos la fórmula Otero como que inamovible, es como sagrada. La fórmula Otero es que cuando tú pides el amparo, solamente te puede proteger a ti. Y es muy curioso porque, bueno, vamos a ponerlo en un caso muy extremo, pues que viniera una ley que permitiera la tortura. Si yo voy porque digo que me están torturando, me amparan, pero no tendría... Y ya no pueden torturarte. A mí, claro. Pero la ley es inconstitucional para todos todavía. Uh-huh. Esa fórmula Otero, pero no es, digamos, no es malévola, porque esta fue del siglo XIX. O sea, esta es la evolución. Y uno escucha a los de Morena, dicen, es que vamos a regresar a nuestros orígenes. Nuestros orígenes son del siglo XIX. Pero en el siglo XIX había una limitación muy estrecha en relación con los derechos humanos. Nomás hablaba de libertad e igualdad. Eran muy, muy compactos. Pero la gente yo creo que ha oído hablar de derechos de primera, segunda generación, cuarta generación, quinta generación. Unos nada más eran estas de libertad
e igualdad, punto. Y van avanzando derechos políticos y luego ambientales. Entonces, los ambientales ya nos sirven porque estos sí no tenían problema. Te meten a la cárcel, te saco a ti, no hay problema, es muy individual. Pero los derechos ambientales, ¿quién es dueño? O sea, ¿quién es dueño del parque? ¿Quién es dueño del lago donde vive uno? Sí, del ecosistema. Del ecosistema. Entonces, aquí quieren limitarlo. Aquí estaba yo jugando, estos fueron a la carrera, pero están cambiando en este caso, empezaron a haber amparos, precisamente por grupos, por asociaciones, y alegaban un interés legítimo. ¿Cuál es la diferencia? Un interés jurídico es que yo soy propietario, soy dueño de algo. No tengo ningún problema. Ahí se puede manejar. A mí me tiran mi casa y puedo pedir amparo para detener que no se caiga mi casa. Pero si estoy en un parque ecológico o vivo al lado, ya no tengo ese derecho. Porque la pregunta, ¿quién es dueño de este parque? Pues todos. Okay. Y existía que si yo tenía, por ejemplo, si ahí yo tenía el ejemplo más clásico. Vives a la orilla de un río, tienes tu casa y tú puedes alegar que te está contaminando. El tema es, si el amparo nada más es para ti y si está contaminando, ¿cómo le hago para separarte y que esa violación no solamente, que nada más te ampare a ti y qué le hago al resto del lago? Pero ¿cómo puedo hacer esa división? ¿Cómo lo puedo distinguir? Esas son las cuestiones. En estos casos se concede el amparo porque si no, o sea, y puedo beneficiar a los demás porque si no sería imposible claro. que me amparara a mí. O sea, puedo ganar un amparo, pero me dicen, es que es general. Beneficiarías a los demás y por ende no te lo puedo conceder. De alguna manera ese es el tema. Estamos... Híjole, está complicado. Parece curioso y dices, estamos yendo para atrás. Si había avanzado en esos tiempos. Ha habido amparos colectivos. Sí. Hay uno muy sonado. Me estaba checando. Yo lo pongo así. Estaba yo jugando con esto, ¿no? Pones en un parque, tienes un puesto de tortas, ¿sí? Ajá. Está una persona que corre en el parque y tienes una asociación mexicana para fomentar el atletismo. Sí. Si quitan el parque y yo tengo mi licencia, tengo una licencia para vender tortas en el parque, me están afectando un derecho porque me están quitando una licencia o una autorización para vender en el parque. Okay. Porque si tiran el parque, digo, no lo puedes tirar porque aquí tengo o me voy a perder ahí mi licencia. Si tú corres nada más ahí, está entre que si tienes un interés o no. O sea, tienes derecho a pedirlo, pero se ha establecido en la jurisprudencia que si tú eres asiduo y demuestras que eres usuario de ese, como eres usuario, tienes un interés legítimo. Uh-huh. Pero también puede una asociación mexicana para fomentar el atletismo. Dice, ¿y esa qué? ¿A ti qué te afecta? No, pues yo quiero fomentar y si quitas esta parte. Entonces, el amparo que yo puedo conseguir no beneficia a la asociación. No, y no te lo puedo dar en un momento. Bueno, aquí sí. Y por eso no te lo puedo dar. Bueno, aquí sí, porque lo puedo concretizar. Dice el interés jurídico, dice la ley. Una lesión jurídica real, actual, diferenciada. Hay que irle pensando. Este señor sí tiene una lesión jurídica real, el de las tortas. Sí. Actual porque se lo van a quitar. Cancelar. Diferenciada porque sí la puedo diferenciar de todos los demás. Los puedo excluir y se lo concedo a él. Que su anulación produzca un beneficio cierto. Sí. Directo también. Y no es hipotético. En este caso, para el de las tortas. Pero para la asociación ya no es real. Porque pues no es actual. Dice, ¿cuál es no veo un acto que te esté perjudicando. Lo que muchos estamos entendiendo, o a lo mejor malentendiendo, tiene que ver con la forma en que abriste tu comentario un poco. O sea, el amparo era para proteger al individuo, al ciudadano, uh-huh, de actos de autoridad, ¿no? Uh-huh. O sea, la autoridad quiere quitar el parque y entonces empieza el desorden, ¿no? Y hay quien se ampare
para que esta autoridad no lo haga, no lo afecte. Ujú. Pero en este cambio ahora pareciera que el único que se puede amparar es el gobierno. Se- ¿Contra qué? ¿Contra actos del ciudadano? Lo que pasa es que la ley de amparo se hace muy protectora del Estado. O sea, antes se procuraba, esto tiene una razón. Con el amparo se detuvieron obras. El Tren Maya. Ok, O sea, esas son las que le molestaron. sí, La sí, reforma sí. electoral, Sí, hubo pum, gente que se amparó porque estaban afectando el el ecosistema. ecosistema, la vida salvaje, etcétera, ¿no? A quien que el que tenía una casa ahí o le tenía que pasar por ahí el tren, Sí, había una afectación directa. ok. Pero una asociación protectora del medio ambiente o de la historia, todo lo que se fuera, esa no, porque no tiene un acto actual. Y además, si te concedo el amparo, lo tengo que hacer para todos. O sea, se está convirtiendo pusieron un candado muy fuerte. Esa es una de las complicaciones que trae. El interés legítimo, se está discutiendo mucho sobre eso. Esa es una parte muy técnica, ¿no? Ahora sí que yo para poderla explicar, me la pude yo ponerla así Ujú. para no hacerme Sí, 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 bolas, con palitos y con bolitas. palitos y bolitas, si no Sí. se complica. Ujú. Hay muchos amparos que y estuve viendo casos que son interesantes para este tipo de asuntos. Por poner algo, en Sonora, en 1930, había una gran inmigración de chinos Ok. para construir ferrocarriles, 1900, más o menos, principios del siglo pasado. Había, pues, fue el apartheid mexicano. Establecieron que los chinos no se podían casar con mexicanas. Y estaba en la ley, Wow. ¿no? Ni al revés, las chinas con Ni mexicanos. las chinos con... Era un apartheid, ¿no? O sea, lo tuvimos... Sí. Se fue a la corte en ese entonces, vamos, quinta época. Dijeron que era correcto, eran otros tiempos. Pero resulta, si ya lo pones así, si el chino se quiere casar con una mexicana y el juez le dice que no puede porque está la ley y se va al amparo, sí puede porque tiene interés jurídico. Ujú. Porque este chino hay un acto de aplicación que es real y cierto y que va a repercutir nada más con él. Entonces, como tiene interés jurídico, sí, en ese Procede. caso sí procede. Pero todos los demás chinos no se pueden casar con Ok. mexicanas, solamente este. Si traes, si este solo dice, bueno, yo soy chino y esta ley me discrimina, pues quiere ir, dice, no, que no tienes un acto que te perjudique. Tú no puedes ir en forma abstracta que te lo... Y menos una asociación de chinos que digan, esto nos están discriminando. La discriminación podía dar lugar a que si hay una afectación por un estigma, ¿no? Pero así muy concreto y para un ejemplo muy simple, pues, a este si hay un interés, a este pues no, porque no es ni actual ni directo. Ujú. Eso es lo que están manejando. Si no es actual ni directo y no lo puedo diferenciar, aquí todavía lo puedo diferenciar, pero si yo voy contra una ley en abstracto, lo que pretendo es que se anule la ley. Son cuestiones muy técnicas. En México el amparo se puede pedir cuando la ley hay un acto de aplicación o cuando la ley en su momento no te lo han aplicado, pero estás en el supuesto. Vino la ley para correr a todos los jueces y magistrados. En el momento que me dan MSS puedo irme como le dicen autoaplicativa, porque Hay algunas circunstancias que nos preocupan pues a los legos, a los que no sabemos tanto de estas cosas y que no sabemos si son ciertas o no. A ver, yo puedo, ahorita podría ampararme en una circunstancia, por ejemplo, el gobierno dice que todo aquel que tenga más de 10 pesos en el banco, lo vamos a investigar, por ejemplo, ¿no? sí, sí, Lo sí, vamos sí. a investigar y lo vamos a sancionar. Claro, estoy hablando de un supuesto muy tonto, pero me sirve para el hecho de que, a ver, yo tengo, no 10 pesos, tengo 11.50, pero es producto de 20 años de ahorros, de rollos y demás, y me amparo contra esto. Ya no voy a poder hacerlo. Sí, sí, sí. O sea, esta ley tiene
apellido. Porque como va la cuarta transformación, podemos llegar a eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Esta tiene apellido. Ujú. No me quieres pagar impuestos. ¿Y a quién es el que no le quiere pagar? El Grupo Salinas. Por ejemplo. O sea, ese ya va dirigida a él, en Ujú. cierta forma. Y lo ha dicho. Un caso muy concreto, si a ti tus hijos te depositan porque hicieron lo que sea y de repente dicen, este no es un movimiento, o sea, por alguna razón, Un cumpleaños, un pues. cumpleaños, Un cumpleaños y me mandan 3 pesos de regalo cada uno. o, y anda, aumentan mi cuenta. o vendieron una casa. Ujú. Dice, oye, por favor, te mando esto y luego me lo depositas. De repente dices, ¿cómo que tiene 1,000,000 de pesos? Aquí hay un movimiento extraño, así nada más. Dice, pues no vaya a estar, congélale la cuenta, Y la no vaya a estar congelan. moviendo ahí dinero y venga, sea del narcotráfico. La Corte ya determinó en esos casos que era inconstitucional porque decía, solamente que venga ese congelamiento si viene de un procedimiento del extranjero, donde haya habido un proceso judicial y me lo pidan aquí, lo hago. Pero este es sin proceso judicial, es la UIF directamente ordenarlo al banco. Ujú. Que ahí se entiende. Pongamos un ejemplo, y no es hipotético. Adán Augusto, de Ujú. repente dice, ¿de dónde te aparecieron 70 millones de pesos? Porque no le congelan, ¿no? En ese no hay un congelamiento. Ese es lo peligroso. Y además de estos, en la iniciativa dice que están preocupados porque hay mucha evasión y que hay muchos amparos. Y ellos ponen, hay 5,000 amparos. Ujú. Se está abusando de la suspensión. Hay 1,400 suspensiones que se han concedido. ¿Ya ven? Hay 1,400 y se ha perdido todo esto. Antes de los nuevos jueces. Sí. Ujú. Y dice, y no, lo que no da, luego lo que dicen, y además ya hemos devuelto también 1,500 de amparos. Quiere decir que esas 1,500 que se había conseguido la suspensión, si no les han conseguido la suspensión, hubiera litigado 2, 3 años hasta llegar a ganar, pero todo ese tiempo No pudo no pudo. disfrutar, gozar, usar. Pero de 5,000, 3,000 se amparan, ¿sí? Y Ok. resultó benéfico. O sea, el amparo sirve. Ahora, si hay alguien que está haciendo mal uso, pues hay que localizarlo y hacer las cosas correspondientes. Es como encontrar en un cesto lleno de manzanas una podrida y tiras todas Claro. en beneficio de las manzanas. No. Son medidas populistas en términos generales. O sea, ¿por qué? Porque quieren solucionar un problema difícil y complicado de una manera fácil. O sea, con la pura populismo, como se le llama esto, nada más que sea espectacular, que salga en el teléfono, en el periódico, que salga en la tele, pero después, a los 2, 3 años, pierden. Pero entonces, si quieren que salga en la tele, ¿por qué lo hacen el 15 de septiembre en la noche y nadie se entera? O sea, No, bueno, la sacan, sí va a tener difusión, pero si es un albazo, o sea, ahora sí que fue sábado, domingo y hasta el lunes, y de repente nadie se enteró. A ver, magistrado, en retiro, ¿se va a perjudicar a los mexicanos? Sí, porque por tratar de agarrar a unos que no sé si abusan o no abusan, porque pues todo el mundo tenemos derecho a defendernos, pero por quitar algunos que parecen muy visibles y que han tenido pues abogados muy hábiles que logran detener muchos actos de autoridad que son violatorios de garantías, tarda mucho, pero al ciudadano común y corriente también nos va a molar. Nos va a perjudicar. Nos va a perjudicar a todos. Esto también es una cuestión muy perversa. Cuando tenemos un amparo y una suspensión que te dicen que no te van a conceder la suspensión, pues el político, bueno, el gobernante, un inspector puede llegar y pues se me hace que está mal esto tuyo, ¿eh? Yo creo que te lo voy a clausurar. No te apures, me voy al amparo y dice, no puedes, no te van a dar suspensión. Contra medios de comunicación no procede. Claro. Esto porque, bueno, entonces nos arreglamos. Podemos trasladarlo al tema, por ejemplo, ahorita de la universidad, que hay algunos amparos en proceso, no sé cómo lo vean, respecto de una decisión pues, a todas luces ilegal de una junta de gobierno que malinterpreta, etcétera. Sí.
Y entonces estos amparos que estamos esperando en la comunidad universitaria que se definan pudieran afectarse también en ese sentido. Podría dar. Los que están peleando por la rectoría, en lo particular, tienen un interés jurídico. Los que serían aspirantes. Los aspirantes, bueno, ahorita que creían que podían entrar al conflicto, bueno, no al conflicto, podían entrar a una reelección o a la elección de rector. Una convocatoria. A una convocatoria. Uh-huh. Aquí por una decisión del Uh-huh. Consejo Universitario hacen un reglamento. De ese reglamento no tienen facultades, porque ni la ley orgánica, ni ninguna ley les da facultades. Pero con un reglamento, meten la cuestión del, ¿cómo le llaman? Que continúe. La prórroga. La prórroga. Uh-huh. Ahí es inconstitucional. El problema es, piden la suspensión. Dicen, pues no, en cierta forma, porque tendría que darla con efectos cercanos. Tengo que detener un proceso. No lo puedo detener nada más para ti. O sea, si yo voy solo y quiero detener el proceso, dice, no puedo. Porque el proceso, ¿cómo hago que nada más te puedas estar suspendiendo o nada más tú? ¿Cómo lo puedo hacer diferenciado y que no beneficie a los otros 30 que quieran entrar? Sí está complicado. Aquí pueden entrar pues, asociaciones de alumnos. Le dicen, ¿y a ti cómo te va a llevar? ¿A ti qué te perjudica? Si esto es nada más para los que quieren ser rectores. O sea, sí tiene ciertas implicaciones. Sí, sí, aunque habría el tema de que, bueno, entonces que se quede alguien que no le corresponde porque no me perjudica. Sí, está complicado. Sí, también. Sí. Ese tema son las suspensiones. Habla también, pretende hacer muy, muy benéfico, ¿no? Vamos a poner que todos los asuntos no pueden pasar de 6 meses para que se resuelvan. Sí. Eso es populismo. O sea, es lo mismo. ¿Quieres que te hagan esto? Pero no implementas, lo pones en la ley, pero no pones más juzgados, no pones más personal, recortas el presupuesto del Poder Judicial y con menos gente y menos preparada, ahora quieres que lo saquen en 6 meses, cuando los que estaban preparados, pues más o menos en 6, 7, 8 meses lo sacaban. Nosotros los teníamos que sacar en 6 meses, porque sí venían quejas si no salía uno en ese momento. Pero teníamos integrado un tribunal. Éramos 3 magistrados que teníamos trabajando casi 20 años juntos. Íbamos 30 en tu caso, ¿no? 30 en mi caso. Sí. Pero aquí en Jalapa yo tenía 20 años trabajando con los mismos compañeros. Entonces, pues ya salía el trabajo. Ahorita llegan 2 de fuera, 1 de adentro, y de repente están y dicen, ¿cuántos se listan? ¿Y qué es improcedente? ¿Y qué es? Le dieron un curso de 1 semana para antes prepodéutico para poder entrar a tomar el café. Es tema de otro programa lo que está pasando ahí, Bayos. Es todo. Es el tema. Ni con 102 asesores lo haríamos nosotros, ¿no? Aclararíamos todo nosotros. La ministra Piña tenía 7 asesores y no tiene que tener más trabajo. La ministra era presidenta del Consejo de la Judicatura y presidenta de la Corte. Tenía 2 chambas. Ahora él y tenía 7. Ahora él nada más hay un de pleno, no es director, no es presidente ahora se llama organismo no me acuerdo cómo se llama, de disciplina. Él ya no tiene nada que ver con esto. Había antes 2 salas y el pleno. Ya no hay 2 salas. Ya nomás el pleno. Quitaron las salas donde se desahogaba más el trabajo porque ahí era más rápido. Se sacaban muchos asuntos de paja, lo que se puede decir, pero eran de la corte. Ahora nada más el pleno y sesionan 3 al día. Y aparte y tienen 2,000. Y ya definieron que un porcentaje grande de casos que tendrían que ser vistos por él se van a pasar a los colegiados, que ya de por sí estaban gorro de chamba. Redujeron presupuesto, no hay toner. O sea, estamos cayendo en lo que nosotros veíamos eran los problemas de la justicia local, que los elevadores no servían, que no tenían papel, estaba muy mal. Y acá mal, ahora sí que sí estaba bien, había un presupuesto y se ejercía bien. No tenía nada que ver el gobernador con nosotros, ¿no? O sea, si lo conocíamos bueno, si no lo conocías también. O sea, no teníamos nada que ver, nosotros sí. Bueno, pero estamos llegando a que pues ya no hay los insumos suficientes, ¿no? Sí.
A mí me da la impresión que el Poder Judicial en el Estado es 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 otra otro cosa. capítulo distinto, creo que está manejándose mucho mejor en términos pues de que hay tiempos, hay movimientos, hay propuestas de trabajo, de relaciones, pero en el caso del federal, híjole, sí está muy complicado. Y por lo pronto esta iniciativa de modificación a la ley de amparo, ¿cuáles son sus tiempos, sus movimientos de la ley de amparo para que entre en vigor? Pues, bueno, está en discusión en ujú. unos parlamentos que, la mera verdad, pues son, ya, Sí, dicen, sí, sí. digas lo que digas. Yo estuve en estos parlamentos también que hubo antes para la reforma constitucional Ujú, y les fue ahí en el Congreso. Bueno, pues resulta que de entrada luego ya no nos dejaron participar. Y luego se le pidió la palabra, yo le pedí la palabra a Leonel Godoy, y yo no discuto que no había nada. O sea, esto se va a pasar porque se le va a pasar. sí. Estos parlamentos no son para nada. Lo mismo que la propuesta de la iniciativa de reforma de la ley electoral. Vamos. No, por supuesto, como decía este hombre, ya no me acuerdo el que era presidente del Senado, este personaje, Noroña, que decía, Ah, por supuesto que no les vamos a hacer hacer caso, caso, o sea, sí. qué chicos, o sea, ¿qué se va a hacer lo que nosotros queramos? Qué cinismo de gente. Magistrado, No, pues en muchas. retiro, perdón, debo insistir No, no, no. en ese título, Y pues forzoso. qué lujo y forzado. Qué lujo tenerte aquí, te agradezco mucho. No, ¿Cómo al contrario. cerraríamos? ¿Cuál sería el mensaje de la auditoría en ese sentido? Pues que México se ponga. Piensan que no les puede perjudicar. Ujú. Piensan que es una cuestión. Siguen pensando que es cosa de jueces, que es cosa de gente de arriba, o que nomás le va a perjudicar a Salinas. O sea, no. Esta reforma después viene para abajo. O sea, esta reforma quita derechos. Es represiva y es retrógrada. No tiene draconiana. No, no, no. Esas son las palabras. Habrá quien la defienda, pero está muy complicado. No, es muy difícil. Los que lo defienden es con un acto de fe, nada más. Ya es con fanatismo, yo lo digo, ahora sí que me hago cargo de mis palabras, pero muchos le dan mucha maroma. Creo que esa es la gran problemática y pues de que va a pasar, ¿por qué? Que ya tiene controlado el Congreso. Claro, por supuesto. Sea por Dios y venga más, decían los abuelos, ¿no? ¿Sí? Y no es que ya lo hayamos visto venir, es que de alguna forma, pues es parte, todo esto es parte de un complejo mecanismo que tiene un objetivo muy claro y que va más rápido de lo que pensamos, Desgraciadamente sí. ¿verdad? Ojalá que la gente despierte en este contexto porque sí estamos adormilados. Pues la única forma de despertar, pues es enterándonos y por eso te agradezco No, al mucho contrario, muchas nuevamente gracias. tu intención de explicarnos todas estas cosas. Creo que tenemos más elementos para reflexionar, para razonar, para saber que lo que viene, pues que lo que viene nos puede perjudicar y que de alguna forma viene el 2027. Ay, ese esperemos que se pudiera salir, pero Ahí es la única forma en que el ciudadano pudiera, de alguna forma, si hay propuestas distintas, suficientes, que convenzan, si hay personajes distintos, suficientes, que convenzan, y que, bueno, y que participe el electorado y quien debe participar, porque este México nuestro tiene futuro, bueno, malo, regular, sí, sí, sí. pero de que hay futuro, hay futuro. No, de que salimos, salimos. Pero Gracias nuevamente, gracias. es tu casa. No, gracias, al contrario, qué gusto.